Hola a todos, bienvenidos a Códigos del Multiverso. Mi nombre es Lenin Alejandro de Camino a la Gnosis. Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. E Iván Donaldson de Iván Donaldson. Y el día de hoy les traemos un tema que para estas épocas navideñas pues está muy en boga y van a ver que les va a parecer muy interesante, sobre todo porque hay como varias puntos de vista, ¿no? Diferentes puntos de vista más bien acerca de este tema. Parecieran algunos muy radicales y bueno, ustedes van a decidir con cuál se quedan a final de cuentas, ¿no? Porque de lo que vamos a hablar hoy es un tema un poco difícil porque tiene que ver mucho con la religión. Y a veces muchas personas cuando se hablan de estos temas piensan que estamos hablando en contra de algo o de una creencia ya muy arraigada. O a favor. Pero acuérdense de lo que siempre les decimos. Lo más importante es que ustedes investiguen por su propia cuenta y determinen para ustedes cuál es lo correcto o cuál es lo incorrecto, y de ahí pues sigan trabajando, ¿no? Y entendiendo de qué se tratan todos estos temas. Claro, también es importante que no queremos contradecir a nadie, no queremos tampoco decir que hay mejores o peores teorías, no queremos tampoco poner en contra a ningún círculo con algún otro círculo. Todo esto simplemente está basado en nuestra percepción, en nuestra opinión personal, en compartir las cosas que hemos visto, lo que hemos encontrado también, que la información es mucha, la que se puede encontrar con todo tipo de tendencias, y simplemente transmitimos lo que nos resuena a nosotros de estas enseñanzas. Exacto. Y pues ya con toda esta introducción y de seguro el título del video, pues no hace falta decir de qué vamos a hablar, pero de qué vamos a hablar específicamente, mi querido Lenin. De la Virgen de Guadalupe. Inguesú. Y particularmente, más que de la Virgen de Guadalupe, vamos a hablar del famoso ayate de Juan Diego, ¿no? Esa famosa tela. Y también de algunas simbologías, ¿no?, que se han descubierto basadas en esta poderosa imagen. Exacto, y por eso hicimos este hincapié y lo vamos a seguir haciendo. También les vamos a pedir que por favor, antes de que emitas un juicio sobre lo que vamos a estar diciendo, pues de verdad escuches o trates de ver el programa completo, para poder pues saber y sacar tus propias conclusiones. Y esto lo decimos porque personas que creen mucho en la Virgen de Guadalupe, pues van a decir que nosotros pues somos unos ateos malignos que no estamos creyendo, y las personas que no creen van a decir que somos unos fervientes religiosos que creen en la Virgen. Entonces, fanáticos. Por eso es importante o les pedimos que pues se permitan escuchar de lo más completo que se puede este programa, ¿no? Porque si no, de lo contrario, pues se van a quedar con una idea equivocada, ¿no?, de esto que queremos presentarles. Y como siempre en Códigos del Multiverso, pues lo que más queremos es presentarles hechos, cuestiones que de verdad pues están ahí, y ya que cada uno, como bien dijeron mis compañeros, saque sus propias conclusiones y pues decida, ¿no?, qué es correcto, qué es incorrecto, qué es cierto y qué no es cierto. Pero entonces, para irnos directo y con todo, a ver, platíquenme, ¿qué es eso del ayate? ¿Cuándo surgió? ¿Cómo surgió? ¿Cómo está eso? Sí, de acuerdo como lo platicaba mi abuelita, ¿no? Por cierto, muy religiosa. Saludos ahí donde quiera que esté viendo. Pues bueno, resulta que después de la conquista, más o menos por el año 1530 y algo, ¿no? 31 me parece, empezaron a haber una serie de apariciones a un indígena llamado Juan Diego, ¿no? Esa es como la historia católica, ¿no? Y obviamente este indígena se le hacían estas apariciones y le pedía esta aparición que se le hacía que hablara con el arzobispo Juan Fray de Zumárraga. Hijo, habla con Juan Fray de Zumárraga. Sí. Con el fray. Dile que aquí estoy. Que quiero que pongan una iglesia en cierta zona, ¿no? En el cerro del Tepeyac. Y obviamente el arzobispo no le creía, ¿no? Le decía, no, pues estás loco, dame una prueba, y todo el tiempo. Y parece que hubo varias apariciones hasta que pues la Virgen que se le aparecía le muestra, le dice, ¿sabes qué? Pues para que esta persona te crea, Fray Juan de Zumárraga te crea, lo que tienes que hacer es llévale rosas, ¿no?
yo te voy a entregar unas rosas que tienes que llevarle. Curioso porque en esa época pues, no se daban ese tipo de flores. No era temporada. No era temporada de y flores. Algo interesante es que las rosas no son de México, son de España. Claro. Eso también es algo que muy pocas personas saben, ¿no? Que no era de que tráeme unas rosas de los indígenas. Pues no, las rosas eran de allá de España, tío, ¿no? Porque ¿por qué no fue tráeme un maguey? Exacto. Ándale. Tráeme un maguey, tráeme unos cempasúchil, ¿no? Sí. Y fue el 9 de diciembre de 1531. 1531, sí. Y entonces, bueno, le lleva las rosas. Dicen que el indígena pues traía un ayate, entonces le hace fácil ponerlas en el ayate. Se las lleva a Fray Juan de Zumárraga y cuando suelta la tilma, el ayate, pues resulta que tiene una imagen impresa dentro y es la famosísima Virgen que después iba a llamar Virgen de Guadalupe, ¿no? Exacto. Para ese momento, en esto que les estamos contando, en realidad, pues lo que decía Juan Diego, al menos lo que investigamos, es que este indígena, pues no dijo, es la Virgencita de Guadalupe, como bien dijo Lenin, sino que dijo, esta es Tonantzin, ¿no? La Tonantzin, nuestra madre, que ha dicho que, pues, aquí está, ¿no? El problema aquí, y ya para ya ir empezando con esto de las conspiraciones y demás, es que pues era como muy, vamos a decir, coincidente, ¿no? Y como que quedaba perfectamente bien que apareciera esto, porque también había una necesidad de los españoles de culturalizar, de reeducar, de evangelizar, de idiotizar, que diga, de ¿cómo se diría? A culturizar. A los indígenas, ¿no? Y entonces, pues para muchas personas e investigadores pues van a decirte que obviamente pues fue un engaño hecho por la Iglesia Católica para poder atrapar a más y más fieles indígenas. Obviamente pues hay que estudiar también el momento histórico, e inclusive hay gente que ha dicho que ni siquiera existió el famosísimo Juan Diego, sino que todo es un invento de la gran bueno, ya para qué les digo, de la Iglesia, ¿no? O como también dicen que Juan Diego no era solamente un indígena que estaba pasando por ahí por casualidad en esta zona, sino que él también tenía capacidades mediúmnicas y capacidades de percibir la energía. Y es interesante porque su nombre era Juan Diego, pero su nombre mexica o su nombre de su cultura era Cuautlatoatzin, que en realidad era Cuautlatoa y significa águila que habla. Y debemos de entender que en el México antiguo, todavía, pues, aunque sea después de la conquista, pero en este México no les ponían los nombres porque, mira, parece un solecito, ponle Tonatiuh, ¿no? Mira, se mueve como el aire, ponle Jecatl al niño, sino que realmente los nombres eran por un significado profundo, ya sea de la energía del niño, o su nahual, o su tonal, o porque, pues, tenía una característica especial. Claro. Es importante resaltar que el águila siempre ha sido un animal de poder que representa también la visión, representa el espíritu y el liderazgo, y él se llamaba águila que habla. Entonces, desde ahí está interesante esto, ¿no? La coincidencia. Totalmente, y también hacer hincapié de que no solamente eran unos cuantos, había muchas personas que tenían abiertas sus facultades para percibir todo tipo de cosas. Él no fue el único en este sentido que recibió estas visiones tampoco. Sin embargo, pues es el más famoso y es el más simbólico porque él fue quien tuvo esta aparición de lo que en ese momento para él no se llamaba Virgen de Guadalupe o Virgen María o Virgen de X o Y, sino, como bien decía Iván, la Tonantzin, que es la representación del sagrado femenino, comparado o equiparada con Totatzin, que es el sagrado masculino, nuestro padre, y en ese momento él estaba siendo pues testigo de una representación o de una aparición de esta energía. Todavía no estaba bautizada, todavía no se llamaba Virgen de Guadalupe, todavía no existía el ayate, todavía no estaba ninguna de esas cosas cuando él tuvo esta visión. Claro. Y nada más para aclarar, Juan Diego, que es de una etnia de chichimeca, y nació el 5 de mayo de 1474 en el barrio Tlayacac de la ciudad de Cuautitlán.
que pertenecía al reino de Texcoco. Y aquí también, en lo que estuvimos investigando, llama mucho la atención que pocas personas conocen o hablan o quieren decir que en realidad pues no se trataba de cualquier persona. Juan Diego sí tenía, no vamos a decir un rango, pero la opinión de Juan Diego sí importaba para este grupo indígena en ese momento de la historia. Y tiene sentido que haya sido elegido una persona como Juan Diego, porque como les repetimos, no era cualquier persona ahí que pasó y escuchaba una voz y ya, sino que realmente era alguien que la gente escuchaba porque pues pertenecía a un linaje, ¿no? De grandes iniciados, grandes maestros en la antigüedad, en la náhuatl y demás. Algo que de verdad nos costó mucho trabajo poder encontrar, porque casi nadie habla de esto y todos se van siempre por el lado de es el engaño al pueblo de México, ¿no? Juan Diego nunca existió, pero realmente nadie profundiza, ¿no? Sobre cada uno de estos puntos. Entonces tenemos que tener muy en cuenta este origen y la energía que tenía y quién era Juan Diego, ¿no? En el supuesto, porque vamos a darle la opción, en el supuesto de que existiera, pues estuvo muy bien armado esta fantasía supuesta, ¿no? Sí, además creo que también algo que se olvida o que no se menciona mucho es que no es una casualidad que haya pedido que ahí se construyera un templo, porque antes de que estuviera este templo que se construyó, ¿no? La Basílica de Guadalupe, muchos años antes, ahí los aztecas tenían un templo dedicado a Tonantzin, y se dice que esto de las peregrinaciones no es algo nuevo. O sea, realmente también cuando existía ese templo, muchísima gente de todos lados llegaban para venerar a la madre Tonantzin. Sí. Entonces, como lo vemos, lo único que sucedió es que le cambiaron el matiz del templo, pero a final de cuentas se seguían haciendo ciertos pues podemos llamar como ritos o ciertos como, sí, pero eran rituales. Como rituales, sí, pero el chiste era que es algo que no fue diferente para los indígenas. O sea, como que realmente fue conservar una tradición que viene muy, muy de tiempo atrás y que no es algo totalmente nuevo. O sea, a lo mejor a nosotros nos dijeron que ahora las personas que van a hacer estas peregrinaciones, pues es que fanática religiosa, y no, más bien es algo. Son tradiciones. Son tradiciones ya muy antiguas y que realmente se han hecho por muchísimos años. No sabemos ni siquiera cuántos años tienen estas tradiciones de venerar a la madre tierra, ¿no? Cientos y cientos y cientos de años, por no decir miles de años. Y efectivamente, el Tepeyac es uno de muchos lugares sagrados, como hace rato estábamos platicando, Chalma, por ejemplo, ¿no? El Santo Niño de Chalma y todo lo que existe ahí en Chalma, y también las peregrinaciones que hace ese pueblo. Saludos también a todos por allá. Y estas caminatas, pues sí, como bien explica Lenin, son caminatas sagradas. Algunos que recuerdo, pues son obviamente los famosísimos mal llamados huicholes, el pueblo huirrárica, que hace caminatas impresionantes para dejar ofrendas y demás, ¿no? Las caminatas de poder, que ya después se hicieron algunas cosas aquí, ya en la época moderna. Exacto. Y entonces, efectivamente, como les comenta Len, pues realmente era un lugar que ya era sagrado. No es que este lugar que nadie pela, vamos a hacerlo algo sagrado. No, ya era algo sagrado. Aquí viene algo bien importante. Cuando escuches esto de la aparición de la Virgen, te van a decir, y aquí quiero que pongas mucha atención, te van a decir que supuestamente fue un plan español o un plan de la iglesia para adoctrinar a los indígenas. Ok. Aquí hay algo que hay que tomar en cuenta, y es cómo vivían los indígenas específicamente en el año de 1531. Sí, una de las cosas que creo que me parece bien interesante no es tanto el por qué ocurrió el fenómeno y por qué se dio y esto, sino para qué. Exacto. ¿Cuál era el propósito detrás de todo eso que estaba ocurriendo? ¿Cuál era el propósito de que fuera un indígena nacido en tierra mexicana, en tierra anáhuac, y que tuviera esta visión? ¿Qué es lo que había ahí que compartir al resto de la gente, al resto del país y en general al resto del mundo? Exacto, y esto parte porque nuestros ancestros, que nos guste o no, también son parte de nuestra sangre como mexicanos, y de muchos otros que habitan Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica y partes de Europa.
nuestros abuelitos y abuelitas españoles pues no crean que trataban de una manera muy bella a los indígenas, y no era una cosa como de que debes de creer en nuestro Señor Jesucristo y en la Virgen, y que ellos dijeran, ay, pues no creo, y tenían una vida normal, sino que realmente vivían en una esclavitud espantosa. Y cuando decimos espantosa es que para el paradigma en ese momento de la época, para la iglesia y para toda España y para Europa, pues realmente los indígenas eran animales, y decían que ni siquiera tenían alma. Gente no civilizada. Gente no civilizada. Y hubieron varios intentos de algunos frailes que pues sí se daban cuenta que tenían un poquito de sentido común, y escribían cartas al Papa y escribían cartas a reyes diciendo, oigan, estos indígenas no nada más no son animales, sino que son inteligentes, tienen poesía, tienen cantos, tienen baile, tienen todo, para hacer una cultura completa y compleja. Exacto. Entonces, si realmente el plan hubiera sido solo adoctrinarlos, no tendría mucho, quiero que razones bien esto que te estamos comentando, no tendría mucho sentido que apareciera esta virgen a Juan Diego, a un indígena, porque lo que ellos querían era seguir tratándolos como animales, como esclavos. Inclusive había una orden del Papa donde había dicho que estaba prohibido tratarlos como esclavos porque eran seres humanos, y los españoles lo que dijeron fue, ok, esta orden vamos a decir que sí, pero no la vamos a llevar a la práctica, y seguían tratándolos como esclavitud, y de ahí surgieron que en lugar de llamarles esclavos les llamaban los encomendados. Entonces estos encomendados del señor López, y pues eran esclavos, nada más le habían cambiado el nombre. Entonces cuando sucede este fenómeno, quiero que te pongas en este otro escenario, velo también como un problema para la iglesia, porque estaban dándole, o sea, esta aparición de Juan Diego le estaba dando también un grado de humanidad a los indígenas, y eso también no era algo que le gustara mucho a España, ni le gustara mucho a los señores feudales y todos los que estaban acá, como que no les encantaba la idea de que la Virgen se le apareciera a un indígena. Entonces tampoco crean que fue algo que les gustó mucho, ¿no? Aunque por otro lado también era bastante interesante para la iglesia que un indígena viera a una deidad católica. Y es aquí donde viene el problema. Si tú recuerdas nuestro programa o investigas, por ejemplo, la Virgen de Fátima, vas a ver que la imagen original de la Virgen de Fátima es muy diferente. O sea, lo que vieron las personas, lo que vieron los niños, todo lo que sucedió en ese momento en Fátima es muy diferente a la imagen de la Virgen que después apareció. En lo que nosotros investigamos, una cosa es lo que se le apareció a Juan Diego y esa imagen, y otra muy diferente es la pintura que después inclusive retocaron este manto, y que tiene no 5, no 6, sino varias capas de pintura a lo largo de la historia. Y ahí es donde viene el problema, porque muchas personas que no investigan, al saber que tiene capas de pintura, dicen, ahí está la prueba de que es un fraude perpetrado por la iglesia. Pero si te pones a investigar, se hicieron estudios donde se demostró que detrás de todas esas capas de pintura había una imagen que no se sabe y se desconoce cómo se impregnó y cómo se grabó esa imagen. En realidad nadie sabe cuál es la imagen que apareció al principio, ¿no? Exacto, solamente se sabe que al menos el rostro, las manos y las piernas son originales. Lo demás ya está retocado, el manto también, pero ya la corona, la luna, todo eso ya fue agregado, y obviamente con intereses de la iglesia, lo mismo que pasó en Fátima, al menos ese es desde nuestra perspectiva y por lógica de lo que hemos encontrado. Sí, de hecho se habla de que una persona llamada Marcos Zipac, que era un gran artista indígena, fue quien pintó la Virgen de Guadalupe. Un tlacuilo. Ajá, pero creo que las personas que se enfocan en eso no observan que de acuerdo a varias investigaciones, como tú lo decías, de algunos científicos, se dieron cuenta que sí tiene retoques, que sí se hicieron algunos cambios en la original, pero tienen que ver con esto que sucedió años después. Después de todo, recordemos que cuántos años no ha estado la Virgen de Guadalupe, pasado primero en el templo original, ¿no?, que se formó ahí, después lo cambiaron, dicen que hasta el año 1631 fue cuando ya se le puso se puso en una vitrina, pero antes no. Entonces pues pasó de mano en mano, pasaron muchísimas cosas. Manoseada estuvo ahí, pero creo que no se olviden de que las investigaciones científicas, y para eso si quieren verlo hay un documental muy bueno de JJ Benítez en YouTube, donde varios científicos hicieron pruebas donde se dan cuenta. Y de Jiménez de Lozo. Y Jiménez de Lozo, sí. Del año cero, ¿no? Sí, ¿tenía que ver con año cero o no? No, eran amigos, pero no era el de año cero. Es Vicente
Vicente, pero no, es otro. Ok. Ajá. Y entonces ahí se van a dar cuenta que pues sí se hicieron muchas pruebas de buenos científicos que incluso salen en el documental y que aceptan que hay cosas que tiene, sobre todo lo que platicábamos, ¿no? Del rostro, las manos, la tilma y el manto, que sí vienen de algo extraordinario y que la ciencia por momentos sí duda en saber cómo sucedió, cómo se pudo haber formado esa imagen, ¿no? Aquí en este punto también me gustaría resaltar que no es la única imagen que se ve como se ve. Existen muchas otras representaciones, muchas otras pinturas que representan diferentes vírgenes que tienen las mismas características, que es este halo solar, por eso le llamaban también de que era una mujer vestida de sol. La corona. Y la corona y las estrellas y otro tipo de cosas que aparecen en esta imagen que ya habían aparecido en otras pinturas, en muchas otras pinturas representando a una mujer en estas condiciones, ¿no? Exacto, y lo extraordinario de esto, y tengo que volverlo a aclarar porque de veras que luego hay cada comentario que Santo Cristo Padre vencedor del Apocalipsis. Este es el problema, ¿no? Si nosotros les decimos es que científicamente se ha comprobado que existe una imagen que no está creada con pintura y que es la imagen original y que no tiene mucho que ver con lo que estás viendo, van a decir, ya ven, ustedes creen en el mito guadalupano. Y si les decimos, es que miren, tiene capas de pintura y fue modificada, entonces van a decir, entonces no crees en la Santísima Virgen. Entonces, por eso les pedimos que vean la información y ustedes decidan por sí mismos, pero les estamos diciendo hechos. Y los hechos son que pasan desapercibidos y que de verdad es extraordinario cómo nadie habla de esto. Y los hechos son, primero, para ir reembobinando, Juan Diego, en realidad, suponiendo que existió, que yo creo que sí, porque ya se han visto documentos que parece que sí, es que Juan Diego no era cualquier persona, o sea, tenía un conocimiento y era un descendiente de gente muy importante en esa época. Uh-huh. Era alguien que tenía cierta autoridad en lo que hablaba y tenía estas visiones. El segundo es que el lugar que es el Tepeyac ya era un lugar de culto de Tonantzin Tlalikuatlicue, que es la madre tierra. Y bueno, la madre cósmica, podríamos también decirlo, o la madre divina. Y el otro hecho es que, pues efectivamente, hubo mucha manipulación y hubieron capas de pintura que la iglesia puso y que modificó, pero de que sucedió un fenómeno ahí inexplicable, sucedió, y eso es lo que quiero que quede bien claro. No es que nos estemos inventando algo, que tengamos una fe guadalupana ciega, sino que realmente sucedió un fenómeno inexplicable. No, pero también no queremos tampoco poner en punto de juicio ni en tela de duda la cuestión con la fe. Eso tiene que quedar muy claro. Claro. No estamos cuestionando la fe de las personas que le profesan cualquier tipo de devoción, ni a la imagen, ni a la Virgen, ni a la deidad femenina, en cualquiera de sus formas. Muy importante aclarar esto. Exacto. Y aquí entender que, pues, al menos desde lo que nosotros investigamos, Juan Diego lo que dice es que es Tonantzin y que es su madre, es nuestra madre, ¿no? Por eso dice, pues no estás solo, ¿no? Y nunca vas a estar solo, porque estoy aquí que soy tu madre. Y se refiere a Tonantzin. Tonantzin es el principio femenino, como bien dijeron aquí mis compañeros, y Totatzin, que también es muy raro, que no hay casi nada de información al respecto de Totatzin. Totatzin significa nuestro padre, ¿no? Sagrado masculino. Es el sagrado masculino. Y los dos vendrían siendo como un equivalente a Ometeotl, porque de ellos surgen pues los 4 tetrasustentadores, Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, Xipe y demás. O los 4 movimientos del Nahuiolin. Y todo el universo surge también de estos 2 seres. Entonces realmente es algo muy sagrado. Ahora, y es donde se va a poner esto bien interesante. ¿Vamos bien, compañeros? Sí. Okay. Sí, porque de hecho, pues también no debemos olvidar que no queremos meternos con las creencias de cada persona, ¿no? O sea, sino simplemente entender que fue un fenómeno muy interesante lo que sucedió aquí y que independientemente de si tú crees o no, hay algo, un trasfondo muy interesante que nosotros vamos a proponer aquí y que ustedes van a decidir si es cierto o no es cierto. Exacto. ¿No? O sea, la imagen que está ahí sí muestra sobre todo algunas cuestiones como los ojos, ¿no? Que muchos hablan de que dentro de los ojos de la imagen de la Virgen de Guadalupe se han hecho varias investigaciones, se han detectado rostros y que son difíciles de entender porque
pues pareciera como si la imagen que está ahí hubiera captado el momento donde se presentó la tilma y hubiera reflejado todas las personas que estaban ahí alrededor y pues hicieron varias pruebas y de hecho oftalmólogos, creo que el mero del Hospital de la Luz fue el que hizo las investigaciones y determinó que era un fenómeno muy extraño. O sea, realmente algo pasó ahí. Y creo que es hacia donde se quiere dirigir el buen Máster Iván, ¿no? De qué pasó ahí, ¿no? Algo pasó. Algo pasó y eso es lo donde queremos nosotros o lo que hemos investigado y es hacia donde hemos llegado nosotros como conclusión, pero no quiere decir que sea la verdad. Cada quien decida si esto es real o no, ¿no? Exacto. Ahora, ahí es donde, como bien abrió Máster Len esta parte, pues efectivamente, aquí viene lo interesante. Si tú ves la imagen de la Virgen de Guadalupe, vas a ver que tiene un angelito abajo, tiene una luna, arriba de la luna está la Virgen, alrededor tiene un manto de estrellas y alrededor pues están estos rayos solares que comentaba Master Richard. Como mexica y como una persona que fuera indígena, lo que estás viendo, pues no estás viendo a la Virgen de Guadalupe cristiana, estás viendo a Coatlicue y estás viendo que está embarazada de Huitzilopochtli. Huitzilopochtli es el colibrí zurdo que extrañamente es muy parecido a las alas que tiene el niño que está debajo. Y cuando nace Huitzilopochtli destruye a Coyolxauhqui, que es la luna, y curiosamente Coatlicue está encima de la luna y están las Xucoatl, que son estos rayos solares alrededor. Entonces en realidad lo que estás viendo es la base del mito o la base de la esencia religiosa del México antiguo y de los mexica, porque estás viendo el nacimiento de Huitzilopochtli y cómo vencieron a la luna. Entonces es extraordinario cómo se logró este sincretismo, al menos en el arte. Hubo un sincretismo de manera en que fuera un símbolo que los indígenas respetaran y que están viendo a su propio paradigma y su propio pensamiento, al mismo tiempo que los españoles están viendo a su Santísima Virgen. Entonces es extraordinario cómo este símbolo contiene esta magia y contiene esta sabiduría de ambas partes. No nada más es española, sino que también contiene la sabiduría del México antiguo, y eso es muy interesante, ¿no? Sí, igual lo mismo es volviendo hacia el punto de vista de las iconografías o los símbolos. Guadalupe no es un nombre mexicano tampoco, de hecho ni español. María tampoco es un nombre mexicano, ambos son nombres del Medio Oriente. Árabe y no pertenecen a la iconografía del país, ¿no? De la tierra mexicana. Claro, y creo que también algo bien interesante es que, bueno, por un lado está lo que platica Máster Iván, pero también no hay que olvidar que también está parte del sincretismo, creo que también español. Claro. Que no debemos olvidar eso, porque la imagen de la Virgen de Guadalupe representa lo que posteriormente vendría a ser este mestizaje, esta unión de dos culturas, por una parte tan diferentes, pero que también tienen muchas cosas iguales. Y que además cuando iba a venir esta fusión entre las dos razas se iban a alimentar para crear una nueva raza, ¿no? Y creo que por eso muchísimas personas lo aceptaron, y por eso lo aceptaron tanto los indígenas, tanto los españoles, porque los dos los representaba, porque no entendían a lo mejor en ese momento que lo que estaba hablando esa Virgen de Guadalupe era la unión de las dos culturas y de lo que se iba a formar a futuro. Que era inevitable, ¿no? Y claro, que inclusive ya había sido profetizado. Sí, porque yo creo que se habla mucho aquí, esto es como, no se tienen muchísimos datos, ¿no? Pero también se habla mucho de que existen órdenes y obviamente que así como existen órdenes en, no sé, Rosacruces y todo esto, masonería y todo esto, pues obviamente los europeos estaban también manejados de cierta forma, o cierta información estaba manejada por órdenes celtas. Exacto, pero de este lado también había órdenes, o sea, creo que esa parte también como que se olvidan mucho, ¿no? Piensan que los indígenas, de Quetzalcóatl. Exacto. Piensan que los indígenas pues no tenían como esta parte de una estructura social, ¿no? De un conocimiento avanzado, y se olvidan que no, o sea que realmente sí tenían un conocimiento muy avanzado, que había sacerdotes que tenían acceso a información muy interesante y muy importante, y dentro de algunos círculos se dice que todas esas órdenes tenían el conocimiento de que esto tenía que suceder y que esta fusión de culturas iba a ser dolorosa, sí, pero que era necesaria para la evolución del ser humano. Y cuando ven esta imagen de la Virgen de Guadalupe, los dos se sienten identificados, o sea, y creo que si nos vamos para un extremo o para otro, si nos vamos para el lado solamente querer defender la parte española,
española, pues decimos, sí, los españoles, lo único que hicieron fue engañar a los indígenas. Y como que es muy fácil religión. También, ¿no? Muy fácil y como zafarse. Y aparte suena muy interesante, ¿no? Así como, yo sí conozco lo del mito guadalupano y cómo nos engañaron, ¿no? Y vean mis historias, ¿no? Sí, y por el otro lado también tú puedes ir al otro extremo y decir, no, pues solamente los indígenas que se hicieron tontos a los españoles y metieron todo esto y no se dieron cuenta y son unos tontos. Les metieron la realidad es que no. La verdad, les metieron la verdad. Bueno, la doctrina. La doctrina. Y lo que nosotros creemos es que no, más bien los dos vieron identificado dentro de esa imagen sus culturas. Algo que los unificaba. Que los iba a unificar y que iba a crear una raza nueva que era la mestiza. Exacto, totalmente de acuerdo. Era un mensaje de expansión, de conciencia, claro, y de raza y de especie y de todo. Y antes de llegar a esta parte que es ya lo del mestizaje, que está ya muy locotrón, pues sí decirles que de las cosas que son hechos y que están ahí, entonces es esta primera imagen, que es la imagen original, la cual no está hecha con pintura ni con ninguna cosa que nosotros como humanidad científicamente entendamos. Es probable que haya sido una especie de radiación, aunque no se han hecho esas investigaciones con la tilma ni con el ayate. Lo segundo es que las estrellas que ves en el manto pues son las estrellas de las constelaciones que estaban en el cielo en el momento donde sucede el famoso milagro, lo cual ya es algo muy extraordinario. La flor del Nahui Olin, que está en el centro y que además, según yo sé, pues es la única virgen que está embarazada. Claro, no trae al niño en los brazos, sino que está embarazada. Así es. Y donde están las flores, si ustedes ven el vestido tiene flores. El centro de cada flor, que también tiene esta cruz como Nahui Oli, si tú lo ves desde el espacio o pones una República Mexicana, da exactamente con todas las montañas más importantes del Valle de México. Entonces uno dice, caray, pues como que está raro. Y lo otro es que en la pupila, efectivamente, de la pintura, se ve este reflejo del iris, ¿no? Del ojo, en la córnea, y se ve el reflejo como si fuera una fotografía de alguien que estaba observando la escena en ese momento, que en este caso sería Tonantzin. Entonces, esos son hechos que no podemos nosotros decir que es que la iglesia les pagó dinero para que dijeran eso, o sea, son hechos, eso está ahí. O como lo que dicen de las notas musicales, ¿no? Que también. Que las estrellas ubicadas en un pentagrama también son una armonía, la armonía perfecta le llaman. Tiene una musiquilla ahí, sí, interesante. Sí, que la hicieron música incluso, sí. Y sí, pusieron allá un video ahí con un fragmento. Y sí se escucha muy, muy especial, muy celestial, no con algunas progresiones que son como las típicas. Exacto. Sí se escucha muy original, bastante curioso. Entonces, sí dejarles claro que esos hechos ahí están, eso existe. No por eso estamos queriendo decir que todo lo que diga la iglesia y que demás sea cierto, ni que tampoco sea falso. Simplemente estamos diciendo que los hechos ahí están. También por otro lado, claro que existió la manipulación, por supuesto que sigue existiendo la manipulación, por supuesto que lo quisieron utilizar, obviamente. Y por otro lado, pues también representa la gran sabiduría del México Tenochtitlan, y también representa mucha sabiduría antigua y es un símbolo, como bien les comentó Master Len, pues donde está este sincretismo de ambas partes. Ahora, aquí es donde va a venir lo interesante y aquí es donde algunos de ustedes pueden decir que estamos muy locos, pero pues esto también son hechos, al menos son hechos en novela o en un libro, y esto es ni más ni menos que el famosísimo Jacobo Greenberg en su libro o la novela El Prototipo. En este libro, que es el prototipo, pues la portada es ni más ni menos que la Virgen de Guadalupe, ¿o no, mi querido Len? Sí, claro, ahí está la Virgen de Guadalupe y tiene que ver con todo lo que les estamos platicando de este sincretismo. De hecho menciona al principio, me acuerdo del capítulo del libro, dice que pues se sabía, como platicamos, acerca de esta llegada, esta invasión que iba a suceder. Y entonces Ayacatl, que era como uno de los Yacatl, que era uno de los meros toltecas, sabía de esto y quería preservar de alguna forma la cultura. Sabía que esto iba a suceder y que era inevitable. Tal parecía que pues ya se sabía desde mucho tiempo atrás, o muchas historias que contaban que esto, la llegada de esta invasión pues era perfectamente calculada. El injerto y que era necesario. Entonces en la parte de
no en la India, en En el Tíbet. En el Tíbet también había otra persona que era muy avanzada, que era el segundo Dalai Lama, ¿no? Ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero... No, tampoco, pero el segundo pero bueno, ahí estaba el segundo Dalai Lama, y el segundo Dalai Lama también estaba ahí, pues trabajando, porque dicen que era estaba unificando toda esa zona, porque tenía muchos conflictos también. Había gente que era muy poderosa y que no quería pertenecer a ese reino, y él estaba... Y sabía que en el futuro iba a haber una invasión, que sí fue la invasión china hacia el Tíbet, ¿no? Uh-huh. Y además, pues dicen que era una persona muy avanzada, podemos incluso verlo hasta también a nivel mediúmnico, y podía conectarse con ciertos planos y muchas cosas, y resulta que recibe una llamada de auxilio, ¿no? Esa llamada de auxilio le llama mucho la atención porque viene de una zona muy lejana, y esa zona muy lejana, él descubre quién es esa persona, y es Yacatl que le está llamando y que le está pidiendo ayuda para que le hagan esto de buscar una forma de preservar toda esta cultura. Sí. Dicen que el segundo Dalai Lama pues utiliza todo lo que sabía, todas las técnicas que tenía a su alcance, porque ellos tenían una forma de materializar, ¿no? De materializar todo lo que ellos pudieran observar en esta cultura y llevarlo hacia una pintura, como fue la Virgen de Guadalupe. Exacto. Y entonces se ponen en contacto, están en constante comunicación para ver, y ya sabían incluso hasta el día que iba a suceder. Resulta que cuando llegan, incluso matan a Yacatl, la historia dice que lo queman a Yacatl, pero el segundo Dalai Lama todavía lo acompaña en el bardo. Le sigue comunicación con él, y se ponen de acuerdo y deciden que esto va a tardar un poquito porque necesitan también conocer a la otra cultura. Saben que a pesar de que pues va a haber mucha destrucción y todo eso tiene que suceder, y que una vez que ya conozcan a la otra cultura y con los conocimientos de la cultura ancestral van a poder unificarla. Exacto. Y formar esta imagen que es la Virgen de Guadalupe. Y llama la atención que digamos que el máximo nivel en el Tíbet era estas imágenes tibetanas que por ejemplo son las deidades iracundas o los budas, y estas deidades, todo lo que ves en estas pinturas no está ahí nada más porque se vean bonitas o mira se ve padrísimo, ¿no? Ay, sí da miedo, sino que realmente son descripciones del mundo interno y grandes conocimientos que están ahí puestos en forma de símbolos. Entonces el segundo Dalai Lama le explica a Yacatl esto y le dice: tenemos que crear un símbolo que tenga toda esta sabiduría centrada en esa imagen, y que cuando las personas vean esta imagen se active esta cultura, y que es ni más ni menos, ¿no?, las memorias, y sobre todo la compasión, ¿no? Que se active la compasión en el instante en que vean esta imagen. Y efectivamente se juntan Yacatl, se juntan el segundo Dalai Lama, y juntos en un portento de magia, poder y demás. Esto en el libro del prototipo, no nos vayan a decir a nosotros nada, díganle a Jacobo, nosotros no escribimos eso. Jacobo Greenberg dice que pues se unifican y juntos en realidad crean lo que años después se va a manifestar en el Cerro del Tepeyac, y va a ser esta imagen que va a percibir pues el famoso Juan Diego. En ningún momento dice en el prototipo que se va a aparecer la Madre de Dios, de Jesús y de Jesucristo, ni nada de eso, y en ningún momento dice otras cosas, solamente dicen que es una imagen que servirá como un activador genético, un activador de nuestras memorias, y sobre todo que será capaz de activar la compasión dentro de nosotros, ¿no? Y otra cosa que también es importante resaltar es que el injerto, como se ha manejado, esta llegada de una nueva forma de conciencia, una nueva forma unificada de mirar a nuestra propia raza, es un proceso paulatino. Tampoco ocurre así de la noche a la mañana, sino que pueden llevar décadas o incluso siglos para que se logre conseguir eso que se estaba planeando. Y también es totalmente de acuerdo, mi Richard, y también importante que en el libro del prototipo de Jacobo dice que una vez que la imagen aparezca, una vez que ese portento suceda, van a pasar algunos años hasta que se sane por completo pues todas estas cosas horribles y espantosas que hicieron los europeos. Y curiosamente es ni más ni menos que el año donde está Andrés Manuel López Obrador y toda esta cosa que está sucediendo con Morena y demás en México, pero es curioso cómo coinciden cosas en la historia en esta narración de Jacobo, ¿no? Es interesante. Y hay que tomar también en cuenta todo lo del 68 y la intervención de Regina. Exacto. Y toda la historia de Regina. Que si quieren y les interesa, si algunos saben, ahí nos pongan, oigan, sí, platíquenos de Regina, y con todo bellamente gusto. Ilustrada por Antonio Velasco Piña en su libro La mujer dormida debe dar a luz,
que se los recomendamos ampliamente porque ahí explica mucho sobre este movimiento que ya venía dándose de mucho tiempo atrás. Claro. Y bueno, al menos yo para cerrar ya este extraordinario y maravilloso programa por la cual vale la pena ver YouTube, pues sí decirles que efectivamente todo lo que les hemos dicho, los hechos y demás, y que esta imagen es parte de algo que es el plan cósmico y que es parte de la creación de la raza cósmica, que es una raza que tenga efectivamente la genética, como dijo acá Master Len, de la raza atlante, la raza lemuriana, la raza amarilla, ¿no? O asiática, y la raza blanca aria. Y la raza aria. Así que es parte de este plan, es parte de lo que Jacobo llamaba el prototipo, ¿no? Y es este portento de energía y capacidades cósmicas y de un cuerpo humano que tenga toda esta riqueza genética dentro de sí, ¿no? Que es la unificación de la conciencia, ¿no? Exacto. Entonces, recordarles también que más allá de las formas, al menos desde mi perspectiva muy personal, para mí la imagen de la Virgen de Guadalupe representa esperanza, representa también a la Madre Cósmica, representa la compasión, y para mí es una imagen muy, muy luminosa, ¿no? Entendiendo y comprendiendo pues todas las partes oscuras que están también en esta historia. Así que bueno, les mando un abrazo muy grande, se despide su amigo Iván. Aplausos. Sí, de mi parte, pues creo que es muy interesante este conocimiento, sobre todo porque no sé por qué motivo, como que no se conoce mucho acerca de esto, pero ejemplo, vas al Museo de Antropología y hay una frase de José Vasconcelos que habla acerca de la raza cósmica. O sea que este conocimiento se sabe, se tiene, incluso ahí justo hay también un mural donde están las 4 razas uniéndose en una sola raza, que es este mestizaje y este profundo conocimiento que tiene. Entonces la Virgen de Guadalupe se puede quedar en un tema religioso o en un tema de una mentira, ¿no? Un engaño y todo esto, o se puede entender también como este conocimiento de este nacimiento de esta nueva raza cósmica y que está representado en esta Virgen de Guadalupe, y por eso es tan importante. ¿Y por qué se hacen las peregrinaciones? Yo creo que un motivo de hacerse las peregrinaciones es porque todos necesitamos de cierta forma hacer algunos peregrinajes, un viaje interno que a veces se representa en peregrinar hacia algún lado, hacia un lugar de poder, y que ya bien estuvimos hablando acerca de los lugares de poder y todo lo que sucede en esos lugares de poder. O el Camino de Santiago. O el Camino de Santiago, sí. ¿No? Y que también tiene que ver, algo también muy interesante y que no se me puede olvidar, es que como tú lo mencionabas, tiene que ver con todas estas apariciones marianas que hablan también de cómo a lo mejor existen ciertas razas, o no razas, más bien ciertas personas que tienen un nivel elevado de conocimiento y que trascendieron y que de cierta forma aparecen de vez en cuando y tienen contactos con algunas personas que tienen capacidades especiales como de mediunidad, y les dan algunas instrucciones que les pueden servir como guía acerca de cómo puede la humanidad evolucionar. Y creo que esto también es muy importante, ¿no? No olvidar que tal vez esto, más allá de todo lo que hemos platicado, tiene que ver con la evolución de los seres humanos. Así y por eso es tan adorada y tan querida la Virgen de Guadalupe. Por mi parte es todo. Mi nombre es Alejandro. Camino a la Gnosis. Carajo. Para mí la imagen de la Virgen de Guadalupe representa el amor maternal, el amor divino, el amor que surge cuando nosotros asumimos también nuestra propia divinidad. También como toda imagen es un reflejo de nosotros, es un reflejo de nuestro origen, de aquello que somos capaces de ser, de vivir, de experimentar en todos los sentidos. Creo que los símbolos que se han descubierto, independientemente de la religión a la que pertenezcan o la idea específica a la que pertenezcan desde el punto de vista religioso, nos recuerda una parte de nosotros, la parte del corazón, la parte de la unificación también con nuestra facultad mental, con nuestra conciencia y la integración de esas fuerzas en nosotros mismos. Y pues ya, esa sería Master Richard, rifado. Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Yo más quisiera decir algo antes de la profecía. Es que creo que cuando hablamos acerca de este mestizaje, a veces se puede llegar a confundir y a lo mejor muchas personas piensan que estamos hablando específicamente de México, ¿no? O de los indígenas y esta mezcla de acá, pero realmente no. O sea, cuando hablamos de esta nueva evolución es para toda la humanidad, ¿no? O sea, no tiene banderas, no tiene nacionalidades, no tiene fronteras, nada. Ni credo. O sea, simplemente es una evolución donde vamos todos los seres humanos
sin razas, sin clases, sin nada. Totalmente. Y para las personas que ya conocen los códigos del multiverso, al final siempre decimos esta profecía. Si es la primera vez que nos ves, no pongas atención a nada de lo que estamos diciendo porque es un disparate absoluto, pero no deja de ser muy interesante. ¿Cómo que un disparate? No. Pues bueno, ahí les va. Resulta que, ¿te acuerdas cuando vino Juan Pablo II? Sí, claro. Y se escuchaba, tú eres mi hermano de la... sí, que cantaba Roberto Carlos. Saludos a Roberto Carlos. A Roberto Carlos, de Valencia. Entonces resulta que pues llegó Juan Pablo, ya había salido el puerquito de Casi me pierdo, ¿se acuerdan? Ya había salido. Sí. Vino en su papamóvil. Y estaba en el papamóvil, efectivamente, estaba en el papamóvil, y de repente dicen que pues un chamán ancestral le hizo así como y entonces el Juanpa dijo, ay, güey. Y entonces se para Juan Pablo y le dice, ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa, hermano de la fe? Con voz de árabe. Ajá, sí. ¿Qué pasa, hermano de la fe? Y entonces que el chamán... Habla de mestizaje. Sí. Entonces este chamán ancestral en realidad era el profetizo. Órale. Entonces el profetizo se para al lado y el Juan Pablo pues algo vio, ¿no? Que no sé si eran los ojos de grifo, no sé, pero algo vio. El humo que echaba, algo vio, ¿no? Y el original le habló la Virgen. Le habló la Virgen, exacto. Entonces dijo, ay, güey, sí habla la Virgen acá. Entonces de repente, el profetizo, que parecía un chamán ancestral, le dijo, mira, carnalito, te voy a decir la neta, Juanpa, ¿no? Y ahí te va. No, si sí la conoces, no te hagas rechazar, sí la conoces. Le dijo, en un futuro, ¿qué le dijo? A ver. En un futuro va a haber un canal llamado Códigos del Multiverso, donde si te suscribes y le das a la campanita y lo compartes con todos tus amigos, te vas a tener o vas a acceder más bien a la Virgen de Guadalupe directamente. Te van a dar un póster, ¿no? Algo así. Te van a dar tu estampa. No, eso sí ya no sé. Te van a dar una estampita. No sabía eso. Eso sí ya no sabía. ¿No te llegó? Yo nada más ¿No te llegó? No. La famosa estampita de la Virgen. Sí, claro. Sí. No se crean. Y resulta... Con mucho amor y respeto. No, y resulta que Juan Pablo ya le dijo, oye, pero... ya no va a ser la voz, porque sí, pero sí le dijo, oye, pero pocos yo voy a ser inmortal, ¿o qué? Porque pues sí, ese programa como que está muy en el futuro. Y ya le dijo el profetizo, no, carnal, tú te vas a petatear antes, así. Hasta la neta te van a decir, ya, compasión, ¿no? Ya güey, ya hasta se le cae la... Bueno, ¿para qué les digo? Pero, le dijo, no, lo importante es que des el mensaje y que el mensaje llegue a toda la humanidad, ¿no? Y que todos se suscriban, a toda la humanidad. Suscríbanse. Y pues ya le dijo, órale, y le dijo, mira, exacto, y al final ya se fue cantando, tú eres mi hermano del alma, y ya, no se droguen. Bueno, hasta luego, ya me voy. Abrazos, que viva el amor. Que viva el amor, cuídense mucho. Hay que ir a apagar la cámara. Sí, cierto. Sí. ¿Ahora no es con la mente? No, yo voy. No, yo voy.